Nosotros no vamos a hablar de cuerpos, 2024, y mucho menos del presidente de la República. Tranquila, yo te cuido, ¿Qué tranqui. tendrá ese petizo? La verdad que me da bronca porque le pasa de todo, pero a él nada lo toca. ¿Qué tendrá Luis Aparicio? Que su aprobación no baja. Las cagadas lo rodean, pero el tipo siempre zafa. Me está sacando de quicio, no lo entiendo, no se explica que su popularidad igualó a la de Mujica. ¿Cómo vas a decir eso? ¿No ves que es nuestro enemigo? La justicia es el coyote y él es el correcaminos. Si te ve a los ojos y le das confianza, anda preparando para pagar la fianza. Pero él es confiable y las nubes pasan, como pasa todo, pero yo no sé qué hace que a él nunca le pasa. Que tendrá este piso, es insoportable. ¿Cómo puede ser que pase de todo y nunca lo agarren? No nos interesa que termine en juicio. Lo único que quiero en realidad es confirmar prejuicios. Yo no sé si será por la publicidad, pero esa barbita de 2 días de prolija le queda genial. Yo no sé si será por la publicidad, pero siempre queda como un crack. Me genera flor de envidia que esté fuerte como un pino. Uno quiere que se arruine, pero el tipo está divino. Siempre sale bien parado y si lo miras de cerca no lo ves deteriorado, aunque tome muchas decisiones. En cada caso de corrupción, él se te escurre como un campeón. Pinto lo de H, está acorralado y de repente estamos en el cerro inaugurando un hospital que estaba cerrado. Es como esos malos que te van pudiendo. No pensemos eso porque nos vamos a ir al infierno. Que tendrá el petizo, seductor salado, porque las encuestas medio país está de su lado. Me tiene podrido, estoy quedando loco, donde me descuide, creo que lo voto. Cuidado, Bueno, bienvenidos a Seguro de Paro, el regreso más esperado, creo que por no sé cuántas personas nos han venido escuchando, pero por propios y extraños. por propios extraños. Bueno, sí, Regresamos. ¿cómo estás, Agustín? Sergio Pintado le doy la bienvenida. Muchísimas gracias, Agustín Zavala. Estamos volviendo casi que 2 años después, 2 3 años años después. después. Casi, sí, estábamos sacando cuentas recién. La última vez que habíamos salido fue en octubre, septiembre del 2021, así que se habrán pasado cosas. Yo sé que, o espero que los fieles oyentes de Seguro de Paro, que algunos nos lo pedían, ¿no? Nos pedíamos que regresáramos. Nos paraban en la calle. Nos paraban en la calle, no sé si tanto, pero sí, ameritaba, yo creo que la realidad también ameritaba un regreso a las canchas. Totalmente. Hay una efervescencia por el acontecer político que nos trae de vuelta hasta acá. Primero, una nota al pie, esperamos que nos estén escuchando un poquito mejor que los episodios anteriores, a nivel de calidad de sonido y eso, quizá no tanto tampoco, pero bueno, por lo menos de a poquito vamos tratando de mejorar un poco y hacerlo lo más profesional y lo más óptimo. amigable al oído, ¿no? Esa es la intención también un poco, de que nos escuchen un poco mejor, sonar un poco mejor. Que podamos hablar los dos al mismo tiempo. Sí, no pisarnos con un micrófono solo. Bueno, y bueno, el devenir de la industria podcastera del Uruguay, ¿no? Sí, en este universo tan vasto que son los podcasts. ¿Qué nos trae hasta hoy, no? ¿Qué tenemos para decir? Primero que nada, que estamos en 2024, año electoral, por si alguno no se había dado cuenta. Y eso ya de por sí, bueno, es un año que se presta para hablar de política, para discutir, para repasar
muchas cosas que van a pasar, pero también que pasaron en el último año o en el último año y medio, que tienen mucho que ver con este final de periodo de gobierno de Lacalle Pou y esta campaña electoral que, como siempre, da para diferentes, para que los candidatos de la oposición planteen lo que se hizo mal, lo que no se hizo, los del oficialismo digan, traten de convencer a la gente que estamos bien. Y bueno, sí, ese juego político de que se da realmente en las campañas. Yo recordaba que el primer capítulo de este podcast, Seguro de Paro, fue en homenaje al doctor Julio María Sanguinetti, que hablaba de la semilla y de cómo se había gestado esa coalición multicolor, cómo había estado su figura, la figura del finado Jorge Larrañaga, la importancia de Lacalle Pou como líder de la oposición en aquel momento, como aglutinador, digamos, de ese espacio más de derecha o de centro derecha que tiene la política uruguaya. Y hoy un poco vamos a recordar un poco todo eso, pero también a hablar sobre básicamente la figura de Lacalle y cómo ha ido forjando su personalidad política, cómo ha sido su devenir discursivo, cómo ha escapado o ha tratado de escaparse de los problemas, de las fricciones que ha tenido su gobierno, con éxito, sin éxito. Un poco de todo eso vamos a hablar hoy. Es que sin duda, en el último año, el 2023, creo que fue un año muy complicado para el gobierno, para Lacalle Pou especialmente, y sobre todo para el Partido Nacional como cabeza de esa coalición. Y creo que vale la pena repasar, que es un poco lo que va a estar pasando en este episodio, repasar un poco todo eso que le fue pasando, que más o menos la gente ya lo tiene claro, pero está bueno a veces hacer un repaso de no solo lo que pasó, sino cómo reaccionó el presidente a esos escándalos, y también contrastarlo un poco con algo que ha pasado en estos primeros días de 2024, que tiene que ver con, bueno, esa puesta a punto que hizo el presidente el 2 de marzo ante la Asamblea General. Ajá. Y algunas entrevistas que empieza a dar casi como como metiéndose en la campaña sin hacerlo. A ver cómo está la cosa. Claro, que bueno, yo creo que se relaciona mucho con algo que se empezó a transformar a partir de por lo menos la segunda mitad de 2022, y que hace que bueno, que ya quizás no tengamos a un Lacalle Pou, no tengamos al mismo Lacalle Pou que teníamos hace 2 o 3 años. No. Como vamos a ver, van a escuchar o vamos a escucharnos entre nosotros, los escándalos se han ido sucediendo a lo largo del gobierno de Lacalle Pou, sobre todo, como decías vos, Pintado, en el último año y medio. En el último 2023 fue bastante como particular los malabares o las formas que tuvo que tomar Lacalle para un poco escapar de todo lo que iba pasando. Entonces la idea del programa de hoy es conversar sobre eso que pasó, conversar sobre lo que está pasando y tratar de analizar si el discurso de Lacalle ha cambiado un poco, si esa figura tan entera que se mostraba en aquel momento, sobre todo en el 2022, de entereza, de que los escándalos un poco le pasaban por el costado y no lo tocaban enteramente a él, más allá de que si uno hace círculos concéntricos los escándalos le tocaban muy cerca al presidente, pero de alguna u otra forma el presidente siempre lograba de salir airoso o lo menos manchado posible. Me viene a la mente vinculado a este verano nomás de 2024, un cuplé de Asaltantes con Patente, que hace de forma muy, por lo menos para mí, muy graciosa, quizá para el jurado de carnaval no lo fue tanto, esta cosa de le pasa de todo al presidente y él nunca termina manchado, siempre sabe cómo salir por la tangente, y hasta te dan ganas de volver a votarlo si te descuidas, ¿no? Como creo que es algo que Lacalle Pou tuvo desde muy fuerte desde el principio del gobierno, basado sobre todo en su carisma, que me parece que es indudable. Pero además en su capacidad de dialogar con la prensa, que por lo menos hasta este último trecho siempre fue bastante fluida, siempre
logra no sé si salir airoso, pero que no le peguen o que no le pesen los contactos con la prensa. Y bueno, creo que eso era una de las cosas más distintivas. Lo que empezó a suceder ya desde mediados de 2022 fue que empezaron a aparecer cosas que directamente tocaban el entorno más íntimo del presidente, cosa que le dejaba cada vez menos espacio para hacerse el boludo, hablando mal y pronto. Y ahí creo que podemos empezar a repasar. Sí. Y lo primero que se me ocurre, que creo que cronológicamente va por ahí, es el caso Astesiano, ¿no? Quizá Marcet los primeros coletazos vienen unos meses antes, pero entre el caso Marcet y Astesiano creo que son, además de, a mi parecer, los dos casos más emblemáticos, los primeros que aparecieron como tambaleando el círculo más íntimo del presidente. Justamente los que le tocaron más de cerca al mandatario. Y en ese conteo que hacíamos un poco en esta preparación del episodio, empezábamos a enumerar un montón de situaciones. Hablábamos del caso Astesiano, también hablábamos del caso Marcet, pero también había otros casos que están más vinculados quizás como al Partido Nacional o a los socios de la coalición, más vinculados como a casos de... No quiero decir corrupción, pero de esa forma fue como lo que el imaginario que quedó, ¿no? Claro, había algunos casos que empezaron a saltar que tenían que ver, primero me acuerdo lo de Germán Cardoso, el ministro de Turismo, cuando, bueno, esta licitación que se había hecho con una empresa de Estonia, bueno, ya eso era un caso, pero que tenían que ver más estrictamente con la gestión, digamos. Exacto. Eran como, bueno, problemas de transparencia en la gestión, que obviamente es importante, pero eran ese tipo de escándalos, ¿no? Bueno, de hecho, hablando de la gestión, de los ministros que comenzaron el gobierno de la calle, a los ministros que van a terminar, ¿no? El gobierno, van a quedar dos fijos seguro, que son Arbeleche, la ministra de Economía. Que no es poca cosa, ¿no? Mantener un ministro de Economía con un perfil bajísimo, pero quizás es para otro episodio. Y Pablo da Silveira, ¿no? Porque los demás o se han ido expulsados. Entre los que se fueron por la campaña ahora, pero los que han tenido que renunciar o han sido removidos por acusaciones, Hablabas del caso Cardoso, pero también se viene a la mente el caso de Irene Moreira en vivienda, con todos los problemas que llevó, la entrega de apartamentos de una manera poco regular. También se me viene a la cabeza... Sí, estaba Uriarte, el ministro de Ganadería, que eso fue más por un error fuerte de gestión, cuando hubo un problema con un cargamento de carne a China, que bueno, eran cosas importantes porque se podía perder un mercado obviamente sustancioso para el país. Pero bueno, yo creo que hay una gran diferencia entre algunos. Está también el tema del puerto, que fue muy polémico en su momento, con esta licitación que se hizo a 30 años, si no me equivoco. Creo que hay una diferencia entre esos problemas que son típicamente de gestión y que creo que todos los gobiernos, mal o bien, van teniendo puntos que pueden ser reclamados por la oposición como de falta de transparencia, a algunas cosas particulares como, y pongo el ejemplo, el día en que los uruguayos se enteraron que enseguida de un regreso al país de la calle Pou, de una gira, la policía ingresa a la residencia de Suárez para llevarse detenido al jefe de la custodia del presidente. Me parece que ahí se traspasó una línea en cuanto a, bueno, esto ya no es estrictamente una mala gestión, una cosa de falta de transparencia, esto es directamente algo más grave, ¿no? Ahí empezaron como a verse cosas que fueron sucediendo, sobre todo, como vos decías, del entorno de la calle Pou, Astesiano. También está, bueno, todo lo vinculado al caso Astesiano es bastante complejo, ¿no? El tema de los pasaportes. Recordar que las gestiones que hacía Astesiano en nombre del presidente. El caso Astesiano surge además por una investigación judicial que se venía manteniendo
con bastante reserva por lo delicado que era, pero era a partir de que algunos funcionarios empezaron a dar cuenta que aparecían personas que reconocían de pronto hijos rusos, ¿no? Y varios. Y eso, si bien puede suceder, por lo menos era extraño que de repente había muchos rusos que pedían la nacionalidad uruguaya por ser hijos de algún uruguayo. Y es interesante observar cómo han sido las reacciones del presidente ante esos casos, ¿no? En todas las salidas públicas que hizo el presidente, tanto en el caso Marcet como en el caso Astesiano, sobre todo en el caso Astesiano, ¿no? El presidente, hay como una idea general que el presidente se aferró mucho y que también lo usó discursivamente como para tratar de eludir las preguntas o las cuestiones que podían aparecer de la oposición o de la prensa. Era el tema de la confianza, ¿no? El presidente basó mucho su imagen y su trabajo discursivo en la confianza, tanto en el sentido de que Astesiano me traicionó la confianza, pero también en el trato con el periodista. Hubo mucho vínculo de confianza, ¿no? El viejo y querido, ustedes me conocen. Ustedes me conocen. Claro, yo creo que hablando de confianza, justamente creo que la calle Pou se tiene mucha confianza en el trato con la prensa y también en el trato mano a mano con las personas, con los ciudadanos, cuando tiene que ir a algún evento, sobre todo en el interior. Campechano. Tiene como esa cosa que tienen los políticos que llegan a presidente, básicamente, que le permite, bueno, te dice 2 o 3 cosas, te dice, no, mirá, yo no sabía. Hay como, creo que se puede identificar cierto patrón en bueno, que él ensaya cierto reconocimiento de que hay un problema, pero al mismo tiempo dice, bueno, yo hasta acá sabía, esto no lo sabía, esto no lo podía saber. Y creo que la otra parte, que es un recurso muy utilizado, es, bueno, si esto, que creo que con lo de Astesiano lo utilizó bastante bien, es, bueno, si esto se supo es porque funciona bien el sistema, que es como una especie de tautología que siempre sirve a cualquier gobernante cuando le salta un escándalo. Dice, bueno, si esto se supo es porque algo anduvo bien, que el Estado se denuncia a sí mismo, digamos. Porque además, esto que decías vos, ¿no? De yo no sabía, o yo pasé a saludar cuando surgió todo el tema de los chats de H, de la subsecretaria de Relaciones Exteriores, cuando surgió todo el tema de los chats y el pasaporte con Marcet, de esa reunión que armaron en toda la ejecutiva para un poco de delinear la estrategia que iban a presentar en el legislativo, en aquella interpelación que le hacen a los ministros de Interior y de Exterior por todo el tema de esa entrega del pasaporte al narcotraficante Marcet. El presidente siempre adoptó esa posición, ¿no? O es la confianza que se le fue traicionada, o es esa cosa de no lo sabía, no pasó, yo pasé a saludar. Creo que esa es como una de las frases que quedan como más grabadas en la gente, ¿no? Sí. Sí. Pasé a saludar, como diciendo, que creo que es emblemática del estilo de posicionamiento que tiene la calle Pou ante estos temas, ¿no? Es bueno, yo esto no lo sabía, no tenía conocimiento, y de alguna manera es muy hábil para recortar, ¿no? Que creo que es una habilidad también de los presidentes, de saber, bueno, recortar la línea de las responsabilidades antes de que el problema lo termine manchando a él, ¿no? Se puede hacer removiendo a algún ministro, removiendo a algún funcionario, dando a entender que el gobierno está totalmente dispuesto a entregar todas las pruebas que se necesiten, pero claro, cuando uno ve que hay una cierta sistematicidad o se van acumulando las denuncias, creo que ahí empieza la gente, a pesar incluso de que sea relativamente hábil la calle Pou para sacarse la responsabilidad, hay que preguntarse, bueno, ¿qué pasa con la gente que en algún momento dice, bueno, esto evidentemente ya me está cansando, digamos? Recordaba en estos días, como planificando este programa, conversaciones que estuve con algunos compañeros de facultad y amigos que
en su momento como cuestionando un poco, se cuestionaba mucho el rol que iban a tener los medios durante este gobierno, hasta dónde ese cerco mediático del que se hablaba, de esa pantalla, se iba a seguir sosteniendo durante el tiempo, si es que existía. Y yo me acuerdo de comentaba que los medios o la pantalla pública, la opinión pública, te tienen de la mano hasta que no puede más. Hay un momento de que la realidad supera a esa realidad mediática o pública, de la opinión pública, y es donde empiezan a flaquear un montón de cosas. Es que creo que que me da la sensación de que efectivamente podemos identificar en el año 2023 un momento en el que evidentemente esa línea que decías vos se termina de pasar, ¿no? Porque además los casos de Marcet, los casos de Astesiano y luego el de Penades terminan siendo tan además de graves, tan pintorescos en sí mismos, en el sentido de que no es como lo otro que hablábamos, de Germán Cardoso, de algún caso más, del puerto. No son problemas de gestión típicos, digamos, de falta de transparencia, sino que esto era algo extraño, ¿no? Pasaportes rusos que el jefe de la custodia del presidente facilitaba, que accedía a información reservada del Ejecutivo, no sé, después Marcet, ¿no? Primero aparecía como... recordemos que eso apareció por el asesinato de un fiscal paraguayo, y luego se hablaba de él, el primer capo narco uruguayo, el jefe del primer cártel uruguayo. Exactamente. Todo eso que venía ya con una carga de muy pintoresca para los portales, los medios, las noticias, todo eso terminaba venciendo esa barrera de quizás, por decirlo de buena manera, de respeto al presidente que a veces tienen los medios o con algunos presidentes. Todo eso terminaba venciendo, y ya en un momento en que ya era un tema de noticias todos los días. Recordemos además el trabajo de un periodista como Eduardo Preve, que había sido director de Subrayado y también en una salida complicada, que si bien nunca quedó del todo efectivamente claro, pero se hablaba de algunas presiones del gobierno, ¿no? claro. Él lo dice que... todo eso después se da en estas esa habilidad para empezar a conseguir material de fiscalía que aparecía casi todos los días en algunos medios como M24, como La Diaria, y que fueron también responsables en el buen sentido de poner en agenda temas que realmente eran preocupantes para la ciudadanía, ¿no? Total, y además en este ejercicio como de poder comparar y poder analizar la forma en la que estos episodios golpeaban al presidente y a las figuras de gobierno, no fue solo el presidente el que adoptó esa postura de no sabía o no tenía conocimiento. Recuerdo toda la estrategia que tomó el gobierno en esa interpelación de la que hablábamos a Heber y a Francisco Bustillo, en los que se acordó decir de que en ese momento nadie conocía quién era Sebastián Marcet, nadie tenía conocimiento de que Marcet era un uruguayo, que ya estaba jugando como en las grandes ligas de narcotráfico. Además de jugando en las ligas de Bolivia y Paraguay. Exactamente. Yo recuerdo que en 2018 se habla de Marcet, de este uruguayo que ya anda en Paraguay, en Bolivia. Recordemos incluso además que Astesiano también se hablaba tiempo atrás de que tenía antecedentes, Exacto. no sé qué, y se había caído ese tema, ¿no? Exacto. O sea, tiene cierto paralelismo en que eran temas que se habían mencionado, pero hasta que no terminó de explotar, no estuvo todos los días en la agenda como finalmente estuvieron, ¿no? Y si uno compara como los escándalos, digamos... creo que el tema Astesiano un poco que quedó en stand-by, por así decirlo, por la condena que hubo, todo el proceso judicial, todo el tema de la fiscal Fossati, que es todo un tema para otro capítulo si quisiéramos. Pero creo que el tema Marcet todavía no está cerrado del todo, ¿no? Me parece que es el tema fuerte de este gobierno, más allá de que el de Astesiano uno puede tener dudas sobre lo que sucedió de verdad, hasta qué punto
la calle Pou ordenaba todas las movidas que tenía Astesiano en Torre Ejecutiva. Creo que puntualmente el caso Marcet, está sin resolver, ¿no? Uno no termina de entender el rol que tuvo el gobierno uruguayo en esa entrega de pasaporte. El gobierno se excusa en que es un procedimiento legal, se dice que fue un trámite express, la figura de Alejandro Balbi. Es todo muy entreverado que no termina de tener claridad. Yo creo que el tema de fondo y hablando seriamente, como que nos debería preocupar bastante, es que es el gran tema de fondo que pone el caso Marcet, es, bueno, hasta qué punto está infiltrado el crimen organizado y el narcotráfico en el sistema político y en el Estado en general, ¿no? En el que quizás no solo en los funcionarios. Claro, no solo en políticos, sino en funcionarios, en la policía, en el Ministerio del Interior. Eso sí creo que es lo más grave, y me parece que de alguna manera esa idea quedó en la gente. Más allá de que además creo que hay un elemento que termina reforzando una vieja idea, de esas ideas como casi tradicionales en la política uruguaya, de cierta relación entre el Partido Nacional y la corrupción, ¿no? Que quizás los más tenga asidero o no, según el caso, pero que esas ideas como que quedan muy asociadas a algunos partidos o sectores políticos, y de repente cuando te salta una cosa así, termina en sectores de la población prendiendo o volviendo a prender esa mecha que quizás hace 30 años que estaba apagada, digamos. Sí, y es interesante sobre todo eso, justamente eso que decías, ¿no? La relación que tiene el Partido Nacional cada vez que es gobierno, con situaciones que son complejas, con catástrofes naturales. Lo dijo Topolanqui, ¿no? Los blancos son yeta. Sí, y ese sentido de la oportunidad, digamos, ¿no? De volver a ser gobierno cada 20 años, cada 30 años, esa posibilidad de tener las posibilidades de manejar el Estado. Bueno, han demostrado que eso es complejo, ¿no? Su forma de gobernar. Creo que más allá de, esta picardía de decir que claro. Creo que sí, este gobierno tuvo, y aún dándole por bueno las explicaciones de la calle Pou sobre su falta de conocimiento de cosas que sucedieron, que puede pasar, el tema es que no te puede pasar sistemáticamente, porque no se te pueden escapar tantos problemas siendo presidente, no. Y menos en tu círculo íntimo. Creo que sí está claro que este gobierno, o que por lo menos la calle Pou como presidente, tuvo un problema serio a la hora de elegir jerarcas, tanto de primera línea, al estilo ministros, como de segunda línea, sí. ¿no? Hablando de subsecretarios, de directores generales. Hubo muchos inconvenientes, porque estoy pensando en el Ministerio de Interior, sí. Con director de secretaría, director de convivencia, gente que tuvo que renunciar por escándalos. En ACE también. Escándalos más o menos graves, pero que todas las semanas terminaba saltando algo. Y tenga conocimiento o no, es cierto que el presidente tiene una responsabilidad en elegir personas que por lo menos puedan tener una gestión que puede tener errores, pero no puede haber una sistematicidad de escándalos todo el tiempo, porque uno empieza a decir, acá evidentemente... Y ni siquiera la suspicacia debería estar, ¿no? Porque, por ejemplo, se me viene a la cabeza el caso Casa de Galicia, ¿no? De cómo fue el cierre de la mutualista, después cómo se dio todo el proceso de poder entregar a los trabajadores lo que se les adeudaba, la compra del edificio de Casa de Galicia porque termina comprando del Círculo Católico, que es muy asociado a Cipriani, el presidente de ACE. Da como un escenario más allá de esto que vos decías, más allá de que está bien, démosle la derecha al presidente y creamos todas las explicaciones que nos da. Pero si es así, claro, hay otro problema que discutir, ¿no? Que es tu responsabilidad de elegir personas. Creo también, para no cargar todo sobre el presidente, pero
creo que no hubo una buena responsabilidad de la coalición a su vez, ¿no? Y estoy pensando en el caso de Carolina H. en cuanto a cómo actuó el Partido Colorado, un poco plegándose a la calle Pou, pero me parece que ahí no estaba claro, faltó un diálogo entre el presidente y el Partido Colorado para entender qué estaba sucediendo. Me da la sensación de que hay algo que no funcionó ahí. Estoy pensando también en Cabildo Abierto y esas continuas amenazas, si se quiere, de retirarse de la coalición. La actitud que tomó Cabildo Abierto con el caso de Irene Moreira, defendiéndola y casi que poniéndose en contra del presidente, con Manini diciendo nos vamos. Claro, pero además amenazando, con una actitud bastante desautorizadora del presidente de la calle Pou. Me parece que algo falló ahí en cuanto a que cuando estos escándalos tocaban a los partidos de la coalición, tampoco había una respuesta clara o un llamado rápido entre cúpulas de la coalición para evitar que funcionarios más de abajo terminaran aumentando el escándalo. Digamos. Fue un reclamo bastante que se repitió durante todos los años de gobierno, esa necesidad como de conformar un espacio en el que las cúpulas partidarias llegaran a tener como un poco de decisión, valga la redundancia, en las tomas de decisiones. Creo que pudo haber tenido que ver con eso. Me parece que da para otro capítulo cómo ha sido esa relación entre el Partido Nacional como cabeza de coalición y los diferentes partidos, el rol del Partido Colorado, que es cada vez más... No quiero decir una palabra que sea como... Que te arrepienta. Que me arrepienta, pero una actitud sumisa, digamos, ¿no? O de entregarse a lo que la figura del Partido Nacional o del propio presidente demandaba, ¿no? En el caso de H es clarísimo. A mí me da la sensación, además, de que no sé si sumisa, pero una actitud de agarro lo que me corresponde y lo disfruto el tiempo que lo tenga, pero no un compromiso real con la gestión. Y se me viene a la cabeza algo que pasó hace bastante poco, que tiene que ver con Sanguinetti haciendo gestiones para que su hijo Julio Luis sea el nuevo ministro. Sí, exactamente, para que sea ministro. Ministro de Turismo, perdón, claro, sustituyendo a Tabaré Viera, que era el ministerio que le correspondía al Partido Colorado. Eso para mí, más allá de las mañas de Sanguinetti como político, como armador, y en esa rosca, ¿no? de conseguir cargos, también te habla, me parece, de cierta... estoy pensando más en el Partido Colorado que en la coalición en general, y ni que hablar del país, ¿no? Me parece que por más que uno entienda que en la política, hay cuotas, hay acuerdos, hay gente que también está, que a veces también está en donde está para, generar cierta paz entre los partidos, me daba la sensación de que eso tiene que ver con, no estoy pensando en cómo esto puede afectar al gobierno, sino estoy jugando mis cartas y lo demás no me importa, ¿no? Entonces me parece que hay un poco de eso también. Hay algunos casos que obviamente han marcado el gobierno, Salto Grande, Marcet, Astesiano. Vamos a separar Bagre de Tararira, ¿no? No, déjeme terminar, ahora usted a mí. En esta tenés razón. Déjeme terminar, ahora usted a mí. Estoy juvenil hoy. Aunque son casos que tienen características distintas, obviamente, todos estos casos que le menciono le han puesto un manto de opacidad al gobierno o a la gestión. Usted decía recién, se tomaron acciones cuando los casos estuvieron sobre la mesa. Ahora, hoy con el diario del lunes, ¿hay autocrítica? ¿Qué tipo de autocrítica hace? Sí, hay autocrítica. Obvio que hay autocrítica. Y podríamos hablar, si querés mencionármelos de a uno, yo te diría cuál es mi autocrítica. Algunas de índole más personal, otro más de índole
funcional de la gestión propiamente dicho. Y aunque me gusta estar informado de todo, a veces te quedas con ese sabor de decir, tendría que haber estado un poco más informado, porque quizá algunas de esas cosas no pasaban. Los escándalos sucedían, se iba sucediendo y la figura de Lacalle continuaba como fuerte, ¿no? Era una fortaleza del Partido Nacional, de la coalición de gobierno, la figura de Lacalle, por eso se habló mucho como de la reelección, no como una posibilidad cierta, sino como la intención de que en algún momento la reelección fuera algo posible en el Uruguay. Claro, a pesar de todos estos escándalos, la imagen, y Exacto. había encuestas que lo demostraban, la imagen de Lacalle Pou siempre fue muy fuerte, ¿no? Y cabía la pregunta, ¿no? Que nos hacíamos muchos, que se hacía como la politología y los periodistas, también los propios políticos, de por qué Lacalle, más allá de todos estos escándalos o de todos estos episodios, mantenía esa fortaleza, esa relativa fortaleza, ¿no? Porque creo que lo que vamos a comentar ahora muestra la pauta de esto que conversamos, ¿no? Hay un momento que la realidad supera como a ese mantra y empieza como a flaquear a nivel discursivo, a nivel de postura, de cómo habla, de cómo se relaciona con los periodistas, con muchos periodistas que uno podría pensar son, no quiero decir afín, pero son más... Sí. Bueno, esto que conversábamos, ¿no? La confianza, esa construcción de confianza que hizo el presidente con algunos periodistas, me parece que ahora se empieza como a romper eso. Vamos, para ser más concretos, en los primeros días de marzo, Lacalle Pou, luego de ese discurso en la Asamblea General, dio una serie de entrevistas. Estuvo ahí Canal 4, estuvo Radio Universal, estuvo en un evento de búsqueda. Se me escapa ahora si estuvo en algún medio más. En ninguno de esos tres lugares en los que estuvo uno podía pensar que estaba efectivamente enfrentándose a periodistas de medios editorialmente opuestos, claramente opositores. No vamos a opinar de los periodistas porque bueno, no nos compete, pero lo que queremos decir era que eran entrevistas que yo creo que a priori el propio Lacalle Pou entendía que podía manejarlas con cierta soltura, ¿no? Sin embargo, si uno repasa esas entrevistas, que repito, son de los primeros días de marzo de 2024, creo que más allá de la excusa de este balance que hizo ante el Parlamento, tiene mucho que ver con la campaña electoral y con intentar apuntalar la campaña de Álvaro Delgado, sobre todo, que luego de unas encuestas bastante magras para el Partido Nacional, si uno repasa esas entrevistas ve que Lacalle Pou no tiene respuestas claras a todos estos escándalos que venimos mencionando, y que incluso no solo eso, sino que a veces hasta da la impresión de que ni siquiera tenía muy previsto qué decir cuando le preguntaran o le repreguntaran, ¿no? Parecía como que fue a una entrevista con un escenario en la cabeza, con una preparación, y se encontró con periodistas que verdaderamente como que lo pincharon o le hicieron preguntas que cualquiera de nosotros le podría haber hecho, ¿no? Preguntar sobre la relación del narcotráfico y la política, los escándalos que hemos ido mencionando. Y Lacalle no se lo vio cómodo, la verdad. No se lo encontró como muy confiado en lo que decía. Hubo respuestas que rozaron la rispidez entre el presidente y los periodistas que las hacían. Como un mal humor que viene como muy pronto en la entrevista, ¿no? Mal humor además por una repregunta, por una pregunta insistente sobre cuestiones vinculadas con Astesiano, con Roberto Laflug, que era este asesor de comunicación. No es un detalle menor ese participó... que Roberto Laflug no esté oficialmente más, porque no lo sabemos si extraoficialmente sigue contactado con el presidente, pero Laflug fue la cabeza, ¿no? en toda su imagen pública,
en su estrategia política. Y en ese episodio en el que H termina divulgando los chats y termina divulgando toda la estrategia que se armó entre los ministerios de Exterior e Interior para afrontar el caso Marcet, la FLUP termina siendo echado como asesor de presidencia. Según la calle Pou, tanto él como Heber, gente que estaba vinculada a eso, se corrieron para no ser un obstáculo, ¿no? Exacto. En este juego discursivo de nadie comete errores, sino que, bueno, lo hace de alguna forma altruista, ¿no? A mí me sorprendió mucho que el presidente dijera en esa entrevista en Canal 4 que cuando le pregunta sobre el caso Marcet y las derivaciones que tuvo, el presidente dice que hubo gobernantes que se comieron un garrón y pone el ejemplo particular de Roberto Lafleur, siendo que él mismo, el presidente, en la conferencia que da después de todos estos episodios, dejan claro que Roberto Lafleur no era un gobernante, sino que era un asesor, ¿no? Pero además hay una cuestión me parece que hay un problema conceptual ahí en la calle Pou en cuanto a si se comió un garrón Roberto Lafleur como persona porque tuvo que inmolarse o tuvo que hacer algo que la calle Pou le había pedido o hizo algo que a él le pareció que había que hacer, no importa, digamos. Exacto. A la gente no le importa el estado de ánimo de Roberto Lafleur, con todo respeto, quizás sea muy buena persona y no sé, tiene que ver con una cierta transparencia y hacer las cosas que se tienen que hacer. Sí. Entonces me parece que no es válido tratar de poner, de hacer que la gente se ponga mal por Roberto Lafleur, que pobre tuvo que renunciar y ahora igual es asesor de campaña de Álvaro Delgado. Exacto. Entonces no hay que olvidar que lo que le señala a H o de lo que acusa a H como actuó en esa reunión y señala particularmente a Roberto Lafleur es de la destrucción de un documento público, ¿no? En el que H da cuenta de que entregó los chats que había mantenido con Guillermo Maciel, el ex subsecretario del Interior, en los que se advertía de la peligrosidad de Sebastián Marcet. Todo eso estaba en un expediente, en un documento público, en el que aparentemente, según la versión de H, Roberto Lafleur destruye un documento que estaba en Cancillería y aparece en la Torre Ejecutiva. Todo muy extraño, ¿no? Todo ese episodio es muy extraño. El tema es esta confusión frecuente entre lo personal y lo público. Entonces, fíjate que Lafleur se comió un garrón, fíjate que Heber lo conozco hace años, fíjate que Astesiano, fíjate que Penades es un amigo. Penades es un amigo, Astesiano había trabajado con la calle Herrera antes. A veces da la sensación de que se quiere confundir demasiado lo particular, lo familiar. Sí, un club de amigos. Claro, con lo público cuando no corresponde de ninguna manera y que las personas involucradas estén mal, anímicamente, emocionalmente, nada dice de lo que corresponde a nivel institucional. Quería traer un poco, comentaba esto de la FLUP porque es interesante, no para trazar una causalidad, ni mucho menos, sino para señalar que en esto que hablábamos, ¿no? De que el presidente empieza como a sentirse incómodo en las entrevistas, empieza como a flaquear en su discurso. Si no tendrá que ver con esa salida, ¿no? Con ese cerebro que estaba detrás de la calle, que le armaba la estrategia, que le funcionaba para bueno, hasta su salida. Hay un hecho fáctico que la calle era muy poderoso en las salidas de prensa. Creo que también hay una cosa de desgaste mismo. Han sido 4 años, porque todavía falta uno, bastante desgastantes para el gobierno y para la gente en general, por todo lo que pasó, la pandemia, la sequía, algunas cosas más. Y creo que sí hay algo como un clima de época que va cambiando, y también me parece que pasa eso, ¿no? Que la figura propia de la calle Pou, al estar el ojo puesto más en la campaña y en lo que viene a futuro,
de alguna manera el presidente en ejercicio empieza a flaquear. Creo que es algo que quizás no le pase solo a Lacalle Pou, pero quizás en este caso es bastante notorio el cambio con respecto a lo que pasaba antes, ¿no? Sí, hay que preguntarse un poco qué sucederá en el futuro, ¿no? Porque claramente en Uruguay no está permitida la reelección. ¿Cuál es el rol, la postura que va a tomar Lacalle en esta campaña electoral? O sea, en estos meses que quedan en estos meses que quedan. Oficialmente recién comenzó la campaña, más allá de que desde el 1 de marzo del 2020 estamos en campaña política. Creo además que... ¿Cuál va a ser el rol que tome que tome el presidente? A mí me da la sensación, y es una sensación, que Lacalle Pou quizá no tenía previsto este rol que tuvo en este mes de marzo en cuanto a salir tan fuerte a dar entrevistas y a aparecer públicamente, y que tiene más que ver con una urgencia vinculada a las encuestas. Se me vino a la mente la frase de Tupolansky de la elección 2014, el susto despertó al mamado. Es que me parece que puede haber algo de eso en el sentido de saben en el comando de campaña tanto de Álvaro Delgado como de Laura Raffo que Lacalle Pou es la clave, ¿no? Para fortalecer al Partido Nacional, ¿no? Que no hay otro como él. Entonces, bueno, a veces que esa intención de votos del Partido Nacional todavía está muy ligada a la imagen de Lacalle Pou, más que a estos candidatos y bueno, está Gandini, está Iafigliola, pero bueno, como principales Álvaro Delgado y Laura Raffo. Y me parece que puede haber tenido más que ver con eso, y que él mismo no esté del todo convencido en tener que de alguna manera traiciona un poco lo que él había cuestionado de Tabaré Vázquez. Y además se pone como... Se arriesga demasiado, me parece, ¿no? En esto de salir a dar entrevistas. Porque conversábamos antes de salir al aire, que en las ruedas de prensa, cuando él va a una inauguración en el interior, es mucho más fácil como evadir ciertas respuestas, le da la palabra a uno, le da la palabra al otro. Él maneja un poco las ruedas de prensa, pero cuando está en una entrevista mano a mano, y cuando sos vos y uno o dos periodistas que te están haciendo preguntas, que te puede repreguntar, que eso es algo bastante importante. Exacto. Porque muchas veces los momentos más incómodos para Lacalle Pou son cuando le vuelven a preguntar por cierto tema, porque a veces Lacalle Pou es hábil para darte una respuesta que no dice mucho, o que dice alguna media verdad, que quiere decir. Algo que los políticos en general, Total. No solo Lacalle Pou. Entonces a veces la repregunta, cuando vos le preguntas, bueno, pero ¿qué me estás diciendo? O me estás diciendo esto, pero mirá pasó esto otro, claro. Ahí me parece que viene, por eso es la gran diferencia con esas ruedas de prensa más callejeras, donde la repregunta es mucho más difícil, ¿no? Es mucho más difícil. Y creo que tiene que ver justamente con eso, ¿no? Con la necesidad que el presidente ve en salir, porque creo que sinceramente, y esto es más una percepción mía, con mis pocas capacidades analíticas, no te tires abajo así, no. Que me parece que esto justamente lo que vos decías, te estoy repitiendo en realidad, por eso hablaba de mis pocas capacidades analíticas. La necesidad que tiene Lacalle Pou y que tiene el gobierno de salir a hacer una campaña política defendiendo lo que hicieron, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a repasar lo que se hizo y empieza como a generar esos espacios de entrevista en los que se tiene que repasar justamente todo lo hecho, es cuando empiezan a aparecer estas fisuras, donde el presidente no está cómodo. Claro, creo que además que quizás sea algo que no estaba tan esperado por Lacalle Pou, da la sensación de que tanto en los periodistas como en la opinión pública en general, ciertos datos duros que Lacalle Pou presenta, como bueno, un bajo desempleo, como una baja en las rapiñas, inflación, como una baja inflación, como que esos datos duros, él ha hecho mucho énfasis en estas entrevistas con, bueno, uno no se puede pelear con los datos, ¿no? Como una forma de decir, los datos están y son indiscutibles, y lo dice porque él entiende que son favorables a su gestión. Como que aún así, en esos casos, con datos que él perfectamente puede mostrar como favorables, da la sensación de que eso no termina de mover la aguja, porque hay mucha cosa atrás que la gente viene guardando,
que no termina de entender. No solo que creo que es hasta peor considerar los errores del gobierno a que haya cosas que todavía siguen sin entenderse, como el caso Marcet, como el caso Astesiano, como cosas del caso Penades. Recordemos el caso de Penades y toda, no solo los delitos que cometió, sino los intentos de utilizar a la policía para tapar eso, como generando además no solo un problema típicamente penal, sino además un problema de corrupción judicial asociado a eso. Los temas policiales son como para un capítulo propio, sí, ¿no? Como el Ministerio del Interior en estos 5 años es bastante particular. Y más esta última etapa ya sin Larrañaga, ¿no? Pero bueno, creo que esas cosas que la gente me da la sensación de que no termina de entender, no terminan de quedar clara, se terminan comiendo cualquier dato que el presidente pueda mostrar que le sea favorable, ¿no? La gente, bueno, ve que hay baja inflación o que hay bajo desempleo, pero no lo siente otras cosas. La gente ve que bajan las rapiñas, pero no siente eso. Y si a eso le sumas algunas dudas sobre el funcionamiento en general del gobierno y del entorno cercano a la calle Pou, bueno, eso termina siendo, creo que un cóctel ahí que es lo que le va tirando para abajo a esa imagen de la calle Pou que venía arriba hasta hace un año y medio. Sí, y venía arriba y muy fuerte además, porque los analistas políticos hacían mucho hincapié en eso, ¿no? De que el que mantenía como la aprobación de gobierno o esos niveles de popularidad era esta figura de la calle, ¿no? Impoluta, dura, sostenida, que parezco Julio Ríos dando adjetivos, pero... Sí, quizás hasta haya sido un arma de doble filo haber concentrado tanto en sí mismo, total, ¿no? Total, porque en estos momentos donde la cosa empieza a ser un poco más a cuesta arriba para el gobierno y para el pueblo de la calle Pou, esa fortaleza que vos construiste se empieza a resquebrajar de alguna forma o a desmoronar o a tener algunas fisuras, y eso te juega en contra a esa construcción propia que vos hiciste, ¿no? Vos apostaste mucho a esa imagen del gobernante, que la lograste, ¿no? De alguna forma pudiste haberla construido, pero te quedaste en eso, y cuando eso se derrumba o se empieza a fisurar, es complejo que vos puedas mantener algo, ¿no? Porque a las caras está, ¿no? Yo no soy muy amigo de las encuestas, pero las encuestas son lo que está diciendo que hay una amplia mayoría de las personas que no votarían en la coalición de gobierno. Pero además creo que, y tiene que ver con quizás lo que han hecho los presidentes salientes en los últimos periodos, más allá de algunas salidas que se le criticaron a Tabaré Vázquez en el último periodo. El último año de gobierno quizás sea un año para que el presidente se retraiga bastante más, que aproveche eso para no desgastarse. El problema quizás es que no se logró construir un candidato. Esto sí es claramente un tema para otro episodio, pero quizá le pase a Álvaro Delgado algo similar a lo que le pasó a Daniel Martínez en 2019, en cuanto a que no logra, quiere cultivar un perfil muy similar, pero no logra heredar esa chispa, esa magia que tiene el presidente saliente. Y al no lograrlo, de alguna manera también eso mismo deja expuesto al presidente, porque lo obliga a mantener esa exposición que para un presidente en el último año puede resultar más negativa que positiva, ¿no? Quiero comentar solamente una cosa, porque en esto de señalar la fisura que está teniendo a nivel discursivo el presidente, me parece que es importante señalar, y lo he visto en las últimas entrevistas que dio, es la posibilidad de que el tipo se esté como construyendo la idea de un político, de un estadista, ¿no? De una persona que es republicana, que entiende cómo se juegan los poderes del Estado,
Y me parece que ahí puede llegar a haber una forma del tipo de poder salir de este embrete. Me parece que lo ha estado haciendo, ha estado saliendo en los últimos tiempos, más allá de estas fisuras que hemos conversado. Por ejemplo, en la entrevista en el Canal 4, él trató mucho de construir esto de la relación con Mujica, con Sanguinetti, con esa cosa con el Pepo Tabaré Vázquez antes de que se muriera. Me parece que ahí puede llegar a haber otra construcción que el tipo está haciendo. Igual eso se contrapone con ese encontronazo que tuvo la calle Pou con Orsi en un acto, también con Andrés Lima en Salto. O sea, si bien está esa imagen de estadista que quiere dar, también tiene esas pequeñas picardías de campaña que, como decía, para mí es más obligado que porque él sienta que lo tiene que hacer, ¿no? Entonces yo creo que lo bueno sería como esperar a ver qué sucede con la calle y si continúa dando estas entrevistas en las que por lo pronto en lo que nos concierne a nosotros está un poco más incómodo de lo que se lo veía en otros momentos. Y bueno, creo que vamos llegando. Seguiremos estando acá para analizar o tratar de analizar el acontecer político nacional, que es bastante convulsionado va a estar en estos meses. Está claro que el año va a ser largo, va a ser intenso. Y bueno, este es el primer episodio de varios que esperemos que salgan este año. Y vamos a estar siguiendo muchas aristas de no solo de lo que va a ser la campaña, sino también del funcionamiento del gobierno propiamente, ¿no? Exactamente. Con eso y un bizcocho, Pintado, te despido. Muchas gracias, Zavala. Te agradezco por recibirme. No me despidas, por favor. No, te despido de este momento. Gracias por recibirme en tu hermoso apartamento de la casa del barrio de La Aguada. Es un honor, es un honor. Y bueno, como siempre, gracias por escucharnos, gracias por volver a escucharnos después de tanto tiempo. Bueno, suscríbanse, comenten esto a sus amigos, claro, a sus compañeros de trabajo, compártanlo, que hay un podcast que es un poco tedioso, pero que hay buenos pibes que hablan un poco sobre el acontecer político. La verdad que es importante para nosotros. Y bueno, muchísimas gracias y bueno, nos estamos escuchando. Nos estamos escuchando.